Proximity Podcast es patrocinado por Pastelería y Repostería Arte Fruta y Tiger Cuts Hair Designer, barbería de clase A. Y también por Casillero y compras virtuales Jobbox. Tu pedido, nuestro compromiso. Lanza tu pan a la superficie del agua. Después de un tiempo volverá a ti. Compártelo con los asociados, 8 más bien que 7, pues no sabes qué desgracia puede azotar el país. Cuando las nubes están llenas, descargan la lluvia sobre la tierra. Así como el árbol cae, ya sea al norte o al sur, así queda tumbado. Observar el viento no es sembrar. Considerar las nubes no es cosechar. Tú no sabes por dónde llega el espíritu al niño en el vientre de la mujer embarazada. Otro tanto ignoras la obra de Dios tomada en su conjunto. Siembra de mañana tu grano y que en la tarde tu mano todavía esté activa. No sabes cuál de las dos cosas será más útil, si una u otra. ¿De qué libro es esta reflexión? Nada más y nada menos que de la Biblia. Yo sé que he venido haciendo una seguidilla de capítulos leyendo La ciencia de hacerse rico y voy a seguir, pero me pareció sumamente curioso este versículo de la Biblia, es Eclesiastés 11, donde nos habla directamente de la importancia del dinero, y no solamente la importancia del dinero, sino también la importancia de ser educado financieramente y de invertir su dinero. Qué contradictorio, ¿no? Qué contradictorio la religión tratando de hablar de dinero. Pues sí, en el Antiguo Testamento precisamente habla muchísimo de dinero. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, por ejemplo Eclesiastés, habla mucho sobre el rey Salomón. El rey Salomón fue el hombre más rico de la historia de la Biblia, fue el rey Salomón. Y me llamó poderosamente la atención este Eclesiastés 11, del 1 al 6, porque habla precisamente de lo que le hemos estado dando énfasis todo este tiempo, hasta en la ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Wattles, Piense y hágase rico en Napoleon Hill. Todos los autores hablan de lo mismo y todo está en la Biblia. Absolutamente todo está en la Biblia. De hecho es un poquito difícil de comprenderlo, y de hecho por acá, en mi celular, hice un resumen al respecto. Básicamente lo que dice es simple: echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Arriesga tu dinero invirtiéndolo. Suena loco porque es como tirar pan al río, pero el punto es que esa inversión vuelve a usted multiplicada después de un tiempo. Eso quiere decir esa parte. Reparte a 7 y aún a 8. No pongas todos los huevos en una canasta. Ahí nos está hablando de la diversificación, de lo importante que es diversificar y no invertir solamente en algo, sino también tener la facultad de no meter los huevos en una misma canasta, sino de diversificar. Porque no sabes el mal que vendrá al país. El futuro es incierto. Hoy puede estar todo bien y mañana se te cae pues ese estilo de vida, ¿verdad? Ahí habla de lo importante que es tener un fondo de paz, lo importante que es tener ahorros para una eventualidad, ¿verdad?, inesperada. Entonces, en resumen, el rey Salomón ahí está diciendo al emprendedor: mueva el dinero, mueva la plata, no la guarde bajo el colchón, sea inteligente, invierta, diversifique, porque esa es la única forma en que usted puede proveer bienestar y seguridad en caso de que vengan épocas difíciles, en caso de que vengan crisis, en caso de que se necesite el dinero por cualquier tipo de eventualidad que surja, que cabe totalmente la opción de que podamos llegar a tener
eventualidades, porque de eso se trata la vida, de eventualidades. Entonces, conclusión, entender la Biblia, es que la Biblia está escrita en parábolas, eso es lo que a veces la gente no entiende. La Biblia está escrita en parábolas. Y hay que entender algo, en el momento de que se hace la traducción, porque la Biblia fue escrita en arameo, hebreo. En el momento que usted traduce un texto, el texto se va a degradar por naturaleza. El primer idioma al que traducen la Biblia, después del hebreo y el arameo, es el inglés. Y después del inglés, la traducen al español. Entonces imagínense por naturaleza de traducción todo lo que se degradó el texto. Se perdieron muchos significados, se perdieron mucha coherencia. Y de paso, que la Biblia ha sido manipulada por reyes en la historia. Y le han quitado partes a la Biblia, le han quitado escrituras, le han quitado libros, le han quitado textos para ocultárselo a la población. Pero eso es material para otro podcast. Entonces imagínense nada más lo complicado que es o lo complicado que se nos hace tratar de entender bien las escrituras. Y a eso súmele que si sos cristiano, llámese católico, evangélico, todo dentro de la rama cristiana, nos hablan solo del Nuevo Testamento y no nos hablan del Antiguo Testamento. Claro, yo entiendo el Nuevo Testamento porque fue lo que vino Jesús a predicar, fue lo que vino Jesús a cambiar, fue lo que vino Jesús a aclarar. Pero en las misas, en las Eucaristías, en los cultos, no se nos habla del Antiguo Testamento. Y si se nos habla muy por encima. Y en el Antiguo Testamento hay versículos que hablan muchísimo de riqueza. Hablan muchísimo de la importancia de hacer dinero. Hablan muchísimo de la importancia de la inversión. Hablan muchísimo hablan muchísimo de la importancia de diversificar, de la educación financiera. Hablan muchísimo en el Antiguo Testamento. Justamente por eso es que el 60% de la riqueza mundial está en manos de familias judías. ¿Por qué? Porque los judíos, la Biblia de ellos es la Torá, y la base de la Torá es el Antiguo Testamento. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, ellos agarran el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento vienen todas las enseñanzas de Salomón, que fue el hombre más rico de aquella época. Por eso es que hoy los judíos tienen tanto billete. Por eso es que poseen el 60% de la riqueza mundial. No es casualidad. No es casualidad. Entonces, quería contarles o hablarles de este versículo para que ustedes vean, y de hecho ustedes agarran y buscan en Google, en Internet, versículos bíblicos que hablen sobre finanzas, sobre dinero, sobre la importancia de la educación financiera, sobre diversificación, y les van a salir un montón, y en su gran mayoría del Antiguo Testamento. No es una casualidad la riqueza de los judíos, y no es una casualidad que la mayoría de los cristianos estén quebrados financieramente. Obviamente, no voy a decir que todos, siempre hay una minoría, pero a nosotros, los cristianos, nos meten en la mente que ser millonario es malo, que la riqueza corrompe. Nos meten en la mente de que el rico no va al cielo. Las veces que yo iba a la iglesia, a la Eucaristía, yo nunca escuché ese tipo de lecturas. Pero les puedo decir que la lectura de más, ¿cómo es que decía? Más rápido pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Esa la repetían todos los años. Y repetían la misma cantaleta. Esa me la sé de memoria. La del famoso camello en el ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque ahí están agarrando y están poniendo en mal al rico y glorifican la pobreza, ¿verdad? Donde también ya hemos visto que Jesús trató de decir algo totalmente diferente. Está hablando de despojarse de la carga que llevas para poder entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Porque el rico se le acerca y le dice, Señor, ¿qué más hago para entrar al reino de los cielos? Entonces le dice, despójate de todo lo que tienes. Pero en ningún momento Jesús dijo, negó o satanizó la riqueza ahí. Nada más dijo despojarse.
Pero obviamente la iglesia lo agarra, lo manipula y nos los enseña de tal manera. Pero nos oculta estas lecturas, nos oculta esos versículos del Antiguo Testamento, de Salomón, donde hablan cosas muy poderosas de educación financiera, de dinero, de inversiones, de lo importante que es poner a trabajar el dinero. Es nada más darse la tarea, buscar y ver que todo está en la Biblia. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Napoleon Hill, fijo, leyó la Biblia y sacó muchísimo de ahí. Wallace D. Wattles, que es el autor de La ciencia de hacerse rico, que es el libro que estamos leyendo, también, fijo, leyó la Biblia y sacó mucho de ahí. Todas las enseñanzas que usted lee en Padre Rico, Padre Pobre, todas las enseñanzas que usted ha leído en Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, los demás libros que usted ha leído, y no sé, se me viene a la mente El secreto para atraer dinero de Joe Vital. También, todos esos principios que nos hablan estos mentores en los libros, que son buenísimos y que yo también los he leído, todo sale en la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida que existe. Y en la Biblia habla del dinero, de la importancia de invertirlo, la importancia de multiplicar capital, la importancia de la educación financiera. Entonces no satanicemos el dinero, que aquí mismo dice que es súper importante y es sumamente necesario para vivir una vida plena, feliz y abundante. Así lo dice. Que nos los hayan enseñado diferente, eso es otra cosa. Pero acá en la Biblia salen esas enseñanzas. Pero lamentablemente tenemos que buscarlo. Porque ni en los cultos, ni en las Eucaristías nos enseñan esto. Por eso no es casualidad que los judíos sean los más millonarios del mundo. Ya saben, hago un llamado a la acción. Vayan y se suscriben en todos los canales donde estamos disponibles. Apple Podcasts, Spotify, YouTube, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Threads, TikTok. En todo lado estamos compartiendo mucho valor. Estamos siguiendo eventos. Estamos haciendo nuevas entrevistas. Ahora en modo presencial. Se vienen nuevos estrenos, así que vaya, denle like, síganos y denle a la campanita para que el algoritmo les avise cada vez que sacamos una nueva pieza de contenido. Mi gente, muchas gracias, nos escuchamos en la próxima. Vamos a seguir leyendo la ciencia de hacerse rico, que hemos venido haciéndolo, pero hoy quise cambiar un poquito e irme a leer esto en la Biblia y enseñarles que realmente la Biblia habla de eso. Así que ya saben, vayan, se suscriben y nos escuchamos en la próxima. Pura vida.